Entonces, nuestra clase de repaso de dudas, aclaraciones, consultas y todo lo relativo con el capítulo de derivadas para la prueba 2. Entonces vamos a volver a explicar la regla de la cadena para tres funciones. Se va a cerrar la pizarra. Bien. Entonces, antes de eso, vamos a recordar el último material de apoyo, que era el PDF de derivadas 3, ¿cierto? Donde en el fondo hay toda una conclusión o un gran resumen de todo lo de límites y derivadas. Esta es la regla de la suma, el producto y el cociente. Y aquí tenemos entonces la regla de la cadena. Recordemos que la regla de la cadena es la forma de derivar una composición entre dos o más funciones. Recordemos que una composición entre dos funciones, ¿cierto? Es, como decíamos, por decirlo de una manera sencilla o un poco informal, que la compuesta entre dos funciones es cuando uno tiene una función que evalúa dentro de otra función, y no solo x, ¿cierto? Recordemos que en una función normal, f de x, lo que quiere decir es que es una relación que depende de solo la variable de x, que es lo que uno evalúa, ¿cierto? Uno toma un número dentro y lo cambia por x, ¿cierto? Y eso va a ser el valor de la expresión evaluada en ese punto. Para una compuesta de funciones, uno tiene una función pero que está evaluada dentro de otra función. Es decir, uno está evaluando una expresión, ¿ya? Y eso va a darse una nueva expresión que es lo que uno expresa como la compuesta. Entonces, para este tipo de relaciones, y queremos derivar una función de este caso, se utiliza la regla de la cadena, que nos dice que cuando las dos funciones, las cuales uno compone, son derivables en un punto. Entonces, ¿cómo uno sabe que son derivables? Porque ya tenemos un formulario bastante grande de derivadas, ¿cierto? Sabemos que todas las funciones, eh, por así decirlo, básicas o conocidas que hemos visto hasta ahora, las funciones de los logaritmos, de todas las trigonométricas, las inversas trigonométricas, las polinomiales, las exponenciales, bueno, todas las que ya tenemos, sabemos identificar las derivadas, son funciones derivables. Por lo tanto, la compuesta entre ellos va a seguir siendo derivable y se determina según esta expresión. Entonces, el enunciado general que tenemos acá nos dice: consideramos g una función derivable en x, consideramos f una función derivable en g de x, ya, entonces en esta evaluación en particular. Ahora, recordemos que una función es derivable en su dominio. Vimos que, por ejemplo, el valor absoluto no era derivable en el cero, ciertas cosas por el estilo, así que hay que tener ojo con esas cosas. Entonces la compuesta, por ejemplo, f compuesto g, es derivable en x, y la derivada de esa compuesta está dada por este producto entre la derivada de f evaluado en g de x por la derivada de g de x, que g de x es la función que estoy evaluando, ¿cierto? Dentro de f. En notación de Leibniz, uno tiene f de u, g de x, vamos a decir i igual a f de u igual a, a g de x, perdón. Entonces la derivada de i respecto de x es la derivada de i respecto de u por la derivada de u respecto de x. Ahora, recordemos que esta relación lo único que quiere decir es que aquí nos dice que i es una función que depende de la variable u. Entonces, cuando uno deriva i, la deriva respecto a la variable que le compete, que es u, ¿cierto? Por eso es que se deriva respecto a u. Mientras que u es una función que depende de x. Por lo tanto, cuando derivemos u, lo tenemos que derivar respecto a la variable que le compete, que sería x, ¿ya? Entonces, generalmente así está la expresión, depende de las notaciones que uno quiera. Recordemos que esto también lo vimos como la función externa y la función interna, ¿cierto? Justamente creo que no era en este PDF. ¿Ya? Y que recordemos que en ese caso, aquí uno llamaba, como la compuesta es ese tipo, f, que es la que está como hacia afuera, ¿cierto? Es lo que uno decía, esta es la función externa, y g de x, que es la que está dentro del paréntesis, es la función interna. Entonces, la regla de la cadena, uno podía recordarla de una forma sencilla pensando en que la derivada de la compuesta es la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Ya, esa generalmente es la manera más sencilla de poder recordar la regla de la cadena para una compuesta entre dos funciones, ¿cierto? Que en este caso estamos solo componiendo dos funciones. Entonces la pregunta sería, ¿qué sucede si tenemos una compuesta entre más de dos funciones? Por ejemplo, tres funciones, cuatro funciones, ¿cierto? Y así sucesivamente, como los ejemplos más o menos que hicimos finalmente. Entonces, para este caso, era que nos servía el apoyo de la pizarra. Recordemos que, de todas maneras, esto está en la clase de
regla de la cadena. ¿Ya? Así como un poco más detallado, ¿cierto? Ahora estamos resumiendo un poquito. Entonces, en el caso de tres funciones, vamos a pensar y una función que depende de u, una función que depende de x, y x, una función que depende de t. Entonces, tenemos tres funciones que vamos a suponer derivables. Entonces, si queremos calcular la derivada de la primera función y respecto a la última variable, que es t, usaremos dos veces la regla de la cadena. Entonces, la derivada de y respecto de t es la derivada de y respecto a su variable, que es u, por la derivada de la segunda función, que es u, respecto de su variable, que es x, por la derivada de la última función, que es x, respecto de su variable, que es t. Entonces, podemos expresar la derivada de y respecto de t como el producto de estas tres expresiones. Ahora, generalmente la notación de Leibniz a veces confunde un poco, depende de los gustos. Entonces, en notación newtoniana y pensando con la función interna, como lo señalamos, si derivamos las tres funciones, tenemos la derivada de la compuesta entre f, g y h respecto a la variable t, está dada por, bueno, aquí primero lo calculamos, ¿cierto? Y después lo reevaluamos. Por la derivada de la función externa, que sería la más de afuera de todas, que es f, ¿cierto? Ahora, recordemos que para este detalle estamos pensando en la compuesta como evaluada, ¿cierto? Recordemos que lo que significa eso es f que está evaluada a la función de adentro. Uno está asociando aquí g compuesto h. Entonces, esto está evaluado en g compuesto h, ¿cierto? Respecto a la variable t. Eh, y esto es equivalente, ¿cierto? A decir que es f evaluado en g evaluado en h de t. ¿Sí? Entonces es una función evaluada dentro de la otra función así sucesivamente. Entonces, cuando pensemos en la función externa, es f. La función interna, en este caso va a ser h, ¿cierto? Eh, y vamos a decir la función, no sé, del medio, por decir algo, ¿no? La función intermedia, la función del medio, ¿ya? Para nosotros identificar, digamos, y saber de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablemos de la función externa es f, la función del medio, ¿cierto? G y la interna h. Entonces, recordemos que en la compuesta entre dos funciones, la regla de la cadena nos dice que es la derivada de la de afuera, evaluada la función interna, por la derivada de la función interna. En este caso, como tenemos tres funciones, hay que pensar que cuando hablemos de la función interna la primera vez, vamos a hablar de todo lo que está evaluado dentro, que sería la compuesta entre g y h como función interna, y la función externa va a ser solo f. Entonces, tenemos la compuesta entre ellas, como lo dijimos, pensando en que g compuesto h hace como una sola función. Entonces, nos dice que la regla de la cadena es la derivada de la función externa, la derivada de f, evaluado en la función interna, que es g compuesto h, por la derivada de la función interna. Pues la interna ya es una compuesta, ¿cierto? Entonces lo escribimos así. Entonces, como esta es una compuesta, tenemos que aplicar regla de la cadena para calcular la derivada de g compuesto h. Entonces, en la primera expresión no hay nada que hacer, se repite, por la regla de la cadena aplicada a g compuesto h. Entonces, nuevamente recordemos, nos dice que la derivada de la compuesta es la derivada de la función externa, en este caso sería g, la externa, y h, la función interna. Entonces nos va a dar g', que es la derivada de g, evaluado a la función interna, evaluado en h de t, por la derivada de la función interna, que sería la derivada de h. Entonces el producto entre todas estas cosas es la derivada entre tres funciones. Si nos damos cuenta, uno puede pensar rápidamente que mientras más funciones tengo, nos va a dar la misma cantidad de producto de cosas, ¿cierto? Y siempre es la derivada de la externa evaluada a la de adentro, es lo que viene después. Entonces es f' evaluado en el resto, por, después derivo la al medio, y evalúo en la que va quedando, que es h, ¿cierto? Y la última sería la derivada de h, que es la última función, ¿ya? Entonces, siempre va a ser así, como escalonando. La que está más afuera la derivo y la evalúo en todo el resto que queda, por la derivada de la que quedó, ¿cierto? La primera que evalué, por lo que queda, y así vamos hasta la última función que queda evaluada en t. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen, digamos, si uno tiene cuatro funciones, ¿cómo sería? Sería exactamente esto.
¿cierto? Solo que ahí después uno tendría que volver a aplicar una última vez la regla de la cadena y le quería el producto entre cuatro cosas, ¿ya? Y bueno, ahí vimos algunos ejemplos, que en este caso creo que quizás conviene buscar más ejemplos en el texto para explicar. Espero que te haya servido, Krishna, y si queda alguna duda puntual también, lo podemos mencionar. Igual la idea creo que es mejor que ahora buscamos un ejemplo en el texto. Sí, gracias, profe. De nada, Krishna. Y entonces, eh, bueno, si alguno tiene dudas, no, bueno, o una consulta, no dudes en manifestarlo a través del chat o bien el micrófono en cualquier momento, no hay problema con interrumpir. Recordamos que la clase de hoy el objetivo es justamente tratar de aclararles sus dudas. Entonces, del Stuart, ¿cierto? Del Stuart tenemos el capítulo 3, regla de derivación. Entonces, ¿cuáles son los puntos que a uno le interesa o dónde les recomendamos estudiar, ¿cierto? Antes para la preparación de la prueba? Tenemos reglas producto del cociente. Vamos a cambiar el color de esta cosa. Entonces, bueno, en realidad es todo, ¿no? Derivadas de las funciones exponenciales, aunque en realidad las compuestas, los productos y los cocientes es donde se va a aplicar todo lo anterior, así que es más recomendable. Reglas producto del cociente, derivada de funciones trigonométricas, regla de la cadena, hay que hacer los ejercicios que están en estos capítulos. Derivación implícita también hay que hacer los ejercicios de ahí. Y razones de cambio, bueno, el resto no, si se dan cuenta aquí, esto ya lo vimos, pero razones de cambio, crecimiento y decaimiento de funciones exponenciales, estas son aplicaciones que no hemos estudiado, por lo tanto, hasta para nosotros, digamos que en el Stuart, hasta aquí nomás deben ejercitar, hasta el capítulo 3.5 de derivación implícita. Bueno, antes de eso, en el capítulo anterior, ¿cierto? Que era el de límite y derivadas, al final igual se ve derivadas, si se dan cuenta, ¿cierto? Acá ya tenemos derivadas y razones de cambio, derivadas como una función, que sería la definición de derivada a través del límite, ¿cierto? Que recordemos que en el taller, por ejemplo, los primeros ejercicios tienen que ver con a través del límite, que era el límite cuando h tiende a cero, ¿cierto? A eso se refiere en este caso, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, ahora vamos a echarle un ojo a esos ejercicios, o vamos a mirar esos capítulos y ver si es que vale la pena encontrar alguno de esos. Entonces, por ejemplo, podemos partir de acá, no sé cuál prefieren ustedes ir inmediatamente a derivación implícita, derivación logarítmica. Sí, las logarítmicas Tangente y también las velocidad. pasamos. También pasamos las logarítmicas, pero bueno, en realidad aquí van a hacer ejercicios de solo logarítmicas, por ejemplo. Ahora, Oiga, profe, ¿sí, Gabriel? lo de tangente y velocidad que aparecía más arriba, eso no es parte de lo de ahora, sí, o también es. No, nosotros al menos no lo hemos aplicado todavía. Recordemos que en el último capítulo de aplicación a la derivada, ahí van a haber problemas contextualizados. De hecho, el quiz 2, que es el quiz que antes de la última prueba, generalmente va más enfocada a gráfico de funciones a través de todo el análisis de la derivada, pero la prueba 3, el examen 3, o sí, examen 3 o prueba 3, se ve ya optimización. Y lo que es optimización es utilizar nuevamente el análisis a través de las derivadas para, por ejemplo, minimizar el costo de producción de algún elemento, ¿ya? Por ejemplo, por el volumen, ¿cierto? La cantidad de material que uno necesita a través de la derivada, uno ve los puntos mínimo y máximo, entonces sabe, por ejemplo, cuándo sacar mejor provecho de tal situación o cómo abaratar el material o el costo, ¿cierto? De una cierta situación, dado el análisis a través de derivadas, ¿cierto? Que es el próximo capítulo. Entonces, ahí van a venir esos problemas con contextualización, Gabriel, ¿ya? Probablemente con alguna cosa física, de velocidad y aplicando todo eso. Probablemente ahora va a ir más centrado en ejercicios, o bien como los del taller, ¿cierto? Que hay algunos de, como un poco de análisis a través del uso de las definiciones, más que solo un ejercicio que diga calcular. Oiga, que cuando estaba estudiando había visto eso de tangente y velocidad y no sabía qué hacer, pues, porque era algo Ah, distinto a lo que sí, estábamos viendo. sí, claro. Exactamente, la idea es que puedan, eh, digamos, evaluar, ¿cierto? Que si ha seguido todas las clases y se da cuenta que es que no tiene nada que ver con lo que hemos visto, eh, consulte con correo para que no quede con el miedo y la incertidumbre, ¿ya? En ningún momento, bueno, siempre le vamos a contestar de que no es parte de los contenidos de evaluar, ¿cierto? Pero digamos que
el taller, los ejercicios del taller pueden ser un muy buen indicador. Si no tienen nada que ver con ejercicios de este tipo, o como ningún ejemplo que hemos visto en clase, en realidad mejor ignórelo, ¿ya? Y céntrese en lo que de verdad importa, que como hemos dicho, la regla de la cadena tienen que dominarla sí o sí al terminar este curso. Digamos, un estudiante que aprueba cálculo 1 no puede no saber regla de la cadena o confundirse todavía con esto, porque para cálculo 2 es muy necesario. Lo mismo con la regla del producto y del cociente y derivación implícita. ¿Ya? Eso sí o sí deben manejarlo. Y obviamente en una prueba, como ustedes saben que se evalúan todos los contenidos, quiere decir que no solo estudia esta 3, sino que tiene que estudiar también derivada a través de definición del límite, ¿cierto? También algunos como problemas tipo teoremas, que son los que están al final, digamos, del taller. Y esto probablemente en el Thomas, ¿cierto? Hay un poco de ejercicios distintos de esto, ¿cierto? Si se dan cuenta acá tenemos implícita, tenemos cadena, pero por ejemplo no hay, en el enunciado o ningún capítulo dice derivación logarítmica, por ejemplo, ¿ya? Pero claro, se va a encontrar probablemente dentro de derivación implícita ejercicios de ese tipo, o bien simplemente en regla de la cadena del producto, aquí se va a encontrar alguno en el cual sale como hint o sugerencia a través de la regla o derivación logarítmica, ¿cierto? Sale. Y ahora sí, por ejemplo, vamos a buscar alguno aquí. Página 154. Entonces tenemos la derivada a través de la definición del límite, ¿cierto? Entonces tenemos ejercicios. Recordemos que siempre al final de cada capítulo es donde están los ejercicios propuestos. Y obviamente aquí tiene contenido y ejemplos muy bien explicados en el caso de que se confunde y sus apuntes, digamos, todavía los consulte los ejemplos resueltos del libro para poder guiarse la forma correcta de aplicación en ciertos ejemplos. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas así. Repaso, verificación de conceptos. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de ciertos problemas de este tipo nosotros no hemos estado aplicando últimamente. Más que estos tipos sí, porque son más cortitos. Pero, por ejemplo, aquí, mucho más sencillo. Del 21 al 31, el enunciado es encontrar la derivada para las funciones utilizando la definición y establecer los dominios de la función y la derivada. ¿A través de qué? De la definición de límite. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias. Vamos a seleccionar algunos si les tinca. ¿O les parece que a través de esto ya está más o menos fácil? No sé. El 22 ya lo hicimos, de hecho. El 22 lo hicimos cuando recién vimos derivada. Bueno, los escucho. El 27. El 27. Ah, no, ese no. Lo siento, pero ¿Y el 29? ese del taller. Muy fácil. Ah, Ah, del taller. Crack. El Casi 29. vencimos el sistema. Sí, exactamente, casi hicieron el sistema. Ya, vamos a hacer el 29 entonces y ver si nos sale, porque a veces nos sale rápido y para no perder toda la clase en eso, pero probablemente sí va a salir. Ya. Por si salía, muy bien ahí. Bien, entonces a través de definición, lo que queremos hallar es g' de t. Y recordemos que esto es el límite, cuando h tiende a 0, del cociente entre, bueno, vamos a escribir por definición ya, es en g evaluado, en este caso como la variable es t, no vamos a poner x, ¿cierto? Porque la variable es t, ojo con eso. Entonces t más h menos g evaluado en t sobre h. Ahora, espero que no se confundan porque uno les cambió las letras, pero recordemos que la definición, digamos que f' de x estaba dado por el límite, cuando h tiende a 0, de el cociente, ¿cierto?, entre f evaluado en x más h menos f de x sobre h. Lo único que cambiamos g, la función ya no se llama f, ¿cierto? Es g mayúscula, y la variable ya no es x, es t. Entonces lo único que uno hace es reemplazar x por t, ¿cierto? Y f por g, y listo. Ya, entonces, ahora sí, podemos simplemente evaluar las funciones en lo que corresponden. Entonces, si g de t, aquí también podemos hacerlo aparte, ¿cierto? Si uno quiere. Si g evaluado en t es esta expresión, ¿cómo sería g evaluado en t más h? Es decir, en vez de donde hay kd,
uno va a escribir T más H, ¿cierto? Esa es la única diferencia en realidad. Entonces vamos a tener 1 menos 2 veces T. Entonces 2 veces paréntesis T más H. Si uno no le coloca el paréntesis, uno le quedaría 2T más H, ¿cierto? Entonces el H lo contaría como 1. Y en realidad aquí recordemos que la distribución nos dice que hay 2T más 2H, ¿cierto? Ya, entonces, ojo con eso. Y en el denominador, entonces tenemos 3 más T. Entonces en vez de T, nosotros tenemos T más H, ¿cierto? Paréntesis, y después lo reescribimos. Entonces vamos a distribuir para dejar la expresión inmediata. 1 menos 2T más, perdón, menos, ¿cierto? 2H. Recordemos que si hay un menos antes, ¿cierto? Él va a distribuir también el signo. Y en el denominador tenemos 3 T's más T más H. Y entonces toda esta expresión es lo que equivale a G de T más H. Entonces cuando evaluamos acá, tenemos listo ya lo que es. Ya, por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto de acá. G de T más H, entonces ya sabemos que es 1 menos 2T menos 2H dividido 3 más T más H. Menos G de T, que ya sabemos cuánto es, ¿cierto? Es nuestra expresión original. Entonces tenemos 1 menos 2T, denominador 3 más T, y el denominador común H. Entonces ahora esto se reduce solo a una expresión en cuanto a polinomios, ¿cierto? Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Tenemos en el numerador, tenemos una diferencia entre dos fracciones con distinto denominador. Recordemos que si está expresado como una suma y no se puede factorizar en cuanto al producto de 3 más t, entre comillas uno está cloteado, ¿cierto? El mínimo múltiplo va a ser solo el producto entre los dos denominadores. Entonces, nos va a quedar una expresión común. Ay, perdón, me quedó muy chueco esta cosa, así que voy a echar esto mejor. En el numerador nos va a quedar una fracción con el denominador común, producto entre ellas dos. Es decir, 3 más t más h por 3 más t. Y en el numerador entonces nos va a quedar el producto cruzado, ¿cierto? 1 menos 2t menos 2h, 3 más t, menos 1 menos 2t, por cruzado nuevamente, ¿cierto? Por el denominador de la primera expresión, 3 más t más h. Entonces todo esto es solo el numerador. Y el denominador h, ¿cierto? Y entonces esta expresión rara de aquí grande, tenemos que ir reduciendo y ver si en algún momento se va a poder factorizar por algo común, ¿cierto? Si nos va a quedar algo así. Eso es lo que estamos jugando en este momento. Entonces, tenemos un producto acá entre dos paréntesis y acá igual. Entonces, vamos a tener que distribuir todo, ¿cierto? S más por S y después por T también. Acá lo mismo, ¿cierto? Y después con el 2. Entonces aquí se nos va a agrandar más todavía la expresión. Generalmente va a pasar eso y en algún momento se van a reunir términos semejantes, esperemos. O bien se van a cancelar, ¿cierto? Algunas cosas. Nuevamente esperemos. Y entonces va a quedar una expresión de ese tipo. El denominador va a ser el mismo. El denominador de acá abajo también, ¿cierto? Y entonces queremos reducir esta expresión acá. ¿No se puede cancelar por la base? Eh, ¿A qué te refieres, Diego? No, me parece que no entiendo la pregunta. ¿Cancelar con esta base de acá, dices? No sé, me desaparece el chat. Dice. Ya mira, si quisiera uno adelantar un paso, y qué bueno que lo mencionas, si entre estos dos términos que estamos restando hay un término en común, uno puede factorizar por él, y recordemos que para simplificar tiene que quedar expresado como un producto. Por ejemplo, aquí uno podría pensar en que ese término se podría eliminar con ese. Pero ojo, porque hay una resta de por medio. Por lo tanto, no se puede cancelar ese y ese. Para que eso sucede, lo que uno debería hacer es lo de aquí arribita,
factorizarlo, por ejemplo, supongamos si se pudiese, porque nos damos cuenta que no se va a poder, ¿cierto? Porque tenemos ninguno de estos dos, se repite ningún término en el fondo, ¿cierto? Nada de los que están en paréntesis se repite de aquí con respecto a los de acá. Si pasara, supongamos por ese, nos quedaría factor de algo, menos, en este caso, otro algo. Da lo mismo lo que hay. Ahí podría simplificar este con el denominador, porque está expresado como un producto. Entonces, o elimino todo esto, o elimino todo esto. Pero no puedo, por ejemplo, cancelar eso con algo del denominador. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Ya. Qué bueno que lo mencionó justamente para aclarar ese tipo de cosas que es el objetivo. Ya. Buena pregunta, Diego. Bien. Entonces, como no podemos hacer esa opción, ¿cierto? Hubiese sido lo mejor en realidad de las situaciones, pero no se puede. Entonces tenemos que distribuir todo. Entonces, vamos a ver. Si multiplicamos, entonces el primero con el primero, ¿cierto? Vamos a hacerlo rápido. 1 por 3, 3. 1 por más t. Menos 2t por 3, tenemos menos 6t. Menos 2, no, me faltó el h, perdón. Me salté 1. Ya vamos a comenzar de nuevo entonces, para no confundirse. Primero el 1. 1 por t, 3. 1 por t, t. Ahora vamos con el segundo término. Menos 2t por 3, tenemos 6t, ¿cierto? 2t por 3, 6t. Menos nuevamente, menos 2t por t, tenemos menos 2t cuadrado. Ahora vamos por el último término. 6h menos 2ht. Ya, ahora vamos en el de acá. Menos. Entonces, acá vamos a colocar un paréntesis para no confundirnos, ¿ya? Es decir, no olvidamos ese menos de afuera, porque quedó aquí. Después vamos a tener que recambiar los signos. Pero eso lo vamos a hacer después nuevamente para no confundirse. El denominador de acá va a quedar una cuestión enorme si se dan cuenta. Y entonces ahora hay que hacer lo mismo, pero en el último paréntesis. 1 por 3, 3. 1 por t, t, y 1 por hh. Después, menos 2t por 3, nos queda menos 6 t. Menos 2t por t, menos 2t cuadrado, menos 2t por h, menos 2ht. Sacamos el paréntesis, y ahora podemos cambiar el signo de adentro, ¿cierto? Por el menos que estaba ahí afuera. Lo vamos a hacer al tiro para no tener que repetir toda la expresión. Si borramos el paréntesis, nos van a cambiar todos los signos por el contrario. Entonces vamos a dejarlo aquí en negro, en rojo, digo. Eso nos va a quedar por menos, esto nos va a quedar por menos, esto nos va a quedar por más, este por más y este por más. ¿Ya? Entonces, le borramos el paréntesis y le cambiamos los signos. Entonces, este era menos, menos, más, más, más. Wow. Ya, entonces todo eso nos quedó en el numerador. Ahora hay que tratar de reducir términos, ¿cierto? O ver si se repiten algunos términos. Y lo bueno es que sí pasa, miren. Tenemos 6t, menos 6t más 6t, se eliminan, ¿cierto? Tenemos 3 menos 3, se elimina. Tenemos t menos t, se elimina. Tenemos lo mismo con t cuadrado, se elimina. Y con ht, ¿cierto? 2ht más 2ht se van. Y lo único que nos quedó fueron menos 6h menos h. Eso es súper bueno. Así resulta, ¿cierto? Muchas veces queda igual una cuestión fea. Perfecto, entonces tenemos que esto es equivalente al límite cuando h tiende a 0. Ahora nuestra expresión ocupa menos espacio, pero el numerador sigue teniendo denominador, ¿cierto? El denominador, recordemos que no se modificó, que es 3 más t más h por 3 más t. El denominador de acá es h. Y acá en el numerador entonces nos quedó menos 7h, ¿cierto? La suma entre ellos dos. Como los dos son negativos, ¿cierto? Se suman y se conserva el signo menos. Perfecto. Podemos reexpresar esta cosa pensando nuevamente en las fracciones, ¿cierto? Recordemos que si tenemos a sobre b sobre c, esto es como si tuviese dividido en 1, ¿cierto? Y recordemos que uno lo que hace aquí es el numerador por el inverso del denominador.
Entonces esto es A sobre BC. Pensando que este es B y este es C, en nuestro caso, tenemos que este es B y este es C, ¿cierto? Por lo tanto, esta expresión va a ser equivalente al límite cuando h tiende a 0, habrá solo un denominador, que sería el numerador sobre el producto entre estos dos. H por 3 más T más H por 3 más T. Simplificamos la H. Ahora está como producto, se puede simplificar el H. Se va el H, ¿cierto? Y nos queda el resto. Ahora, ojo con estos términos. Tenemos en el denominador un producto entre eso y esto. Este de acá, 3 más t, no depende de h, no está la variable h, por lo tanto esto pasa a verse como una constante, puede salir afuera del límite. El menos 7, lo mismo, sale hacia afuera. Pero esta expresión de acá no puede salir porque está el h. Y como vamos a tener una expresión racional, el límite, sabemos que el límite de una función racional es evaluar, ¿cierto? O bien uno podría decir, como una función racional son continuas, ¿cierto? El límite es evaluar en el punto. ¿Ya? Eso lo vamos a expresar de todas maneras. Entonces, esto, ¿qué nos va quedando ahora? Por lo que dijimos, las constantes salen hacia afuera. El menos 7 en el numerador, en el denominador tenemos 3 más t. Y esto es por el límite cuando h tiende a 0, de lo único que nos quedó. En el numerador no nos quedó nada, ¿cierto? Entonces queda 1. Y en el denominador nos quedó 3 más t más h. Entonces, esto de acá lo conocemos, sabemos que es simplemente evaluar. Entonces, hay varios argumentos, como les decía. El más sencillo es recordar usar continuidad. Entonces, como esta expresión, ¿cierto? Es racional, entonces es continua. Luego, entonces el límite, ¿cierto? De una función racional es evaluar, ¿cierto? Porque recordemos que una función continua significaba que el límite cuando x tiende a A de f de x es f evaluado en A, ¿cierto? En este caso, toda esta expresión es nuestro f y lo vamos a evaluar en A, que en este caso es 0, ¿cierto? Entonces, omitiendo eso, luego la continuidad nos asegura que es simplemente el límite de esto de evaluar. Entonces, por eso se debe escribir para argumentar el paso que viene. Entonces, luego, el límite, cuando h tiende a 0, de 1 sobre 3 más t más h, es igual a evaluar esta expresión en 0. Entonces, como depende de h, h se vuelve 0, ¿cierto? Y esto es 1 sobre 3 más t. Por lo tanto, ahora ya tenemos la solución final. Recordemos que como aquí pasamos a solo resolver este paréntesis y olvidamos un poquito este término, ahora no podemos llegar y colocar igual, ¿cierto? Porque igual, el igual dice que es igual a lo último que escribimos, que se dio lo de acá. Por lo tanto, aquí hay que reescribir g' de t, que es lo que estamos buscando desde el principio, ¿cierto? Eso es lo que estamos calculando, g' de t. Entonces, como ahora ya sabemos, estamos retomándolo de acá, ¿cierto? Eso de ahí estamos retomando. Entonces, g' de t, y nos quedamos con esta expresión. Yo la voy a copiar y bajar. Oh, no me resulta. Ajá. Y como ya sabemos, ¿cierto? ¿Cuánto vale este límite? Y como esto es 0, ¿cierto? Nos queda solo eso. Y ahora simplemente multiplicamos y vamos a tener la solución. Entonces multiplicamos esto, nos va a quedar menos 7. El producto, como son el mismo, queda elevado al cuadrado, ¿cierto? Y esa entonces no es la derivada de esta expresión. ¿Por qué estuvo largo el ejercicio? Porque recordemos que siempre la derivada a través de la definición del límite va a ser larga. Por eso es que después, ¿cierto? Estuvimos siempre usando eh, álgebra de derivadas. ¿Alguna duda, chicos? Consulta, observación. Ah, ya. Diego
por qué esta expresión sale como constante, esta expresión sale como constante acá. Recordemos que en el límite, estamos usando el límite cuando h tiende a 0, de todo lo que hay acá. Como el límite solo relaciona a la variable h, cualquier cosa que esté evaluada en h, depende del límite. En este caso, por ejemplo, 3 más t, tiene la variable t, y tiene un número real, ¿cierto? 3. Si yo le aplico el límite a eso solito, el límite, cuando h tiende a 0, de 1 sobre 3 más t, como aquí no hay un h, en el fondo uno no evalúa h en ningún valor. Entonces esto queda lo mismo, ¿cierto? Y digamos que el argumento más sencillo, o más correcto en realidad, es que vimos que la derivada de, digamos, el límite, perdón, de una constante por una función era la constante por el límite de la función. Siempre la constante sale hacia afuera. Y la constante, aunque sea una expresión que depende de otra variable, como no depende de la variable en juego respecto al límite, ¿ya? Por eso se trata como una constante. Y en cualquier tipo de función es lo mismo, ¿ya? Si f de x, ¿cierto?, depende de otra variable, otras variables pueden salir como constantes simplemente. Lo mismo aplica para las derivadas. Si el límite dijera ser el límite cuando t tiende a algo, ahí no podríamos hacerlo, ¿ya? Ojo con eso. Y en el numerador, ¿por qué salió el 7? Bueno, aquí hoy, ¿cierto?, se simplifican estas cosas. Pero claro, cuando es un número siempre es constante, entonces sale al tiro del límite. Usted lo podría dejar y le va a dar el mismo resultado, la verdad, ¿ya? Pero siempre hay que tratar de hacerlo más sencillo. Entonces cuando uno saca cosas para afuera del límite, el límite que le queda calcular va a ser más fácil, ¿ya? Entonces eso a uno también le da seguridad de que está avanzando por el buen camino. Si en algún momento la cosa se ve rara, ¿cierto?, y complicada, a veces uno no está tranquilo, a pesar de que muchas veces está bien. Bien, entonces ahí aplicamos derivada 3 de la definición. Y entonces en los siguientes capítulos teníamos las reglas del producto y cosas por el estilo. Regla de derivación, funciones exponenciales, la regla de la potencia, ¿cierto?, las que ya hemos visualizado. Las voy a volver al índice mejor. Y así buscamos lo que viene después. Regla del producto y el cociente, hicimos un montón de ejercicios. Vamos a dejar para después. Regla de la cadena, o digamos para que los estudiantes. Regla de la cadena, también hicimos harto ejemplo, igual podemos mirar. Y derivación implícita. Vamos a buscar derivación implícita y así pasamos después a ejercicio del Thomas, para que quedemos con algo de tiempo, si no quizás no vamos a terminar de ver suficientes ejemplos. Entonces al final del capítulo están los ejercicios. Ejercicio capítulo 3.5, página 115 del Stuart. Entonces, por ejemplo, acá, del 5 al 20, nos dice encontrar la derivación implícita de y de x. Tenemos hartas expresiones. De aquí ya hemos hecho varias también, si se dan cuenta. Por ejemplo, eso lo hicimos. Ese. Creo que simplemente. Y debajito, ¿cierto? Ahí hay otros más raros. Y aplicaciones de esta también que habíamos visto. Entonces, de acá vamos a tomar algunos. El problema es que para derivación implícita ya se hace uso de regla del producto del cociente o bien de todo. Lo anterior, en el fondo. Derivación implícita, ¿cierto?, del último contenido derivado. Entonces ya se aplica cadena, ya se aplica regla del producto, el cociente y todo eso. Entonces, algún ejercicio de aquí, del 5 al 20, que les parezca interesante para poder ver. Igual todo es tan interesante, la verdad. El 14. Ya, gracias, Magda. Ya, entonces, derivación implícita.
Recordemos que la derivación implícita consistía en una ecuación o una expresión de este tipo, en la cual y no está despejado. Gracias, Paula. Si puedes buscarte un ejercicio del texto por ahí recomendado, sería bacán. Si no, me parece que igual tengo unos por aquí de x elevado a x elevado a x. Eso recuerdo. Que eso eran interesantes, los de x elevado a x elevado a x. Que son, dan miedo al principio y después uno se da cuenta que hay que utilizar logaritmos. Recordemos que la gracia de la propiedad de los logaritmos es que nos permiten bajar el exponente, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando uno tiene x elevado a x, la mayor de las gracias es que nos permite bajar el primer exponente y luego derivar. Aquí está. Y encontré el del x elevado a x y puede ser interesante. Gracias, Paula, también. Yo creo que sí nos alcanza para ver uno además. Ya, entonces, derivación implícita, recordemos que es cuando tenemos expresiones de este tipo. Y uno lo que tiene que hacer es derivar a ambos lados respecto de x, utilizando regla de la cadena y todo eso, y despejar respecto de y de x, que significa la derivada de y respecto de x, despejar eso para poder encontrar la expresión total. ¿Ya? Entonces, en este caso, derivando implícitamente, es decir, está derivando a ambos lados respecto de x. Recordemos que esto también se espera que ustedes vayan explicando, ¿cierto? Para que traten de optar siempre a obtener el mayor puntaje posible, vayan dando todos los detalles, explicando cómo ustedes lo van haciendo. Recordemos que el profesor cuando tiene que revisar su prueba, usted no estaba ahí presente como para decirle, profe, yo quería decir esto, o yo hice esto por tal razón. Entonces uno tiene que escribirlo. ¿Ya? Ya, si derivamos a ambos lados respecto de x, entonces nos va a quedar la derivada respecto de x de e elevado a i seno de x, igual a la derivada respecto de x más xy. Y ahora hay que identificar, tenemos un producto entre dos cosas, ¿cierto? Entonces vamos a tener que utilizar aquí la regla del producto. Y la primera de acá, como e es una función, pero y es una función que depende de x. Por lo tanto, aquí vamos a tener que utilizar la regla de la cadena. Acá, en la parte de la derecha, tenemos una suma. Entonces tenemos que utilizar la regla de la suma. Y en la última expresión de acá, tenemos el producto entre x por y, donde y es una función que depende de x. Por lo tanto, aquí hay que utilizar la regla del producto, pero cuando derivemos y, cadena. Entonces vamos a ir expresando, ¿cierto? Para no confundirnos. Bueno, acá ya sabemos, tenemos la regla del producto. La regla del producto nos decía que era la derivada de 1 por la derivada, por el otro sin derivar, más al revés. Y no importaba el orden, ¿cierto? En este caso, porque era suma entre las dos derivadas. Ya, entonces vamos a expresar esto. Nos va a quedar el primero sin derivar por la derivada, vamos a ir escribiéndolo ya, la derivada de la segunda, que sería la derivada de seno de x. Vamos a dejarlo así. Más, al revés, sería seno de x por la derivada de e elevado a i. Igual. Y acá entonces separamos por la regla de la suma. Vamos a hacerlo tipo prueba, ya larguito, para que quede bien en cuanto a obtención de puntaje. Separamos por la regla de la suma y luego podemos calcular estas derivadas, ¿cierto? Esas derivadas. Entonces acá tenemos e elevado a i por la derivada de seno, que sabemos que es coseno, más tenemos seno de x por la derivada de e elevado a i. Vamos a dejar ahí la expresión. Que hay que utilizar, como les dije ya, reglas de la cadena. La derivada de x es 1. Y la derivada de x por y, regla el producto, entonces paréntesis. Que va a ser 1 por la derivada de la otra y al revés, ¿cierto? Ya, si derivamos x, primero, o al revés, vamos a dejar x sin derivar, x por la derivada de y respecto de x, ¿cierto? Ojo, esto de acá es lo que buscamos, entonces, vamos bien. Más, ahora al revés, el y sin derivar
por la derivada de x, que es 1, ¿cierto? Pero como estamos escribiendo algo completito, vamos a dejarlo completito. Ahí sí, ya sabemos que esto es 1. Y acá. Entonces aquí vamos a prescindir que nos ayuden. ¿Cómo sería la derivada de eso? Hay que pensar que e elevado a i es como e elevado a f de x, ¿cierto? Y recordemos que eso también lo vimos en las clases. Vamos a ver acá. Derivadas 3. Tenemos la regla de la cadena mezclada con la regla de la potencia. Recordemos que había que distinguir 3 casos. El que nosotros tenemos ahora es el caso 3. El caso 3, pueden ver que es cuando tenemos una constante elevado a una función. Recordemos que el número de dobles es como una constante. Porque no es e elevado a x en este caso, es e elevado a i, donde i es una función que depende de x. Esto tenemos este caso. Y la derivada de esto es ella mismo por logaritmo natural de la base por la derivada interna. Ahora, recordemos que el logaritmo natural de la base aquí en este caso se elimina, ¿cierto? No cuenta. Entonces, vamos a calcularla por separado. Nosotros tenemos e elevado a i. Si aplicamos la derivada de esto, este caso, nos va a quedar, si reemplazamos nomás, nos va a quedar e elevado a i por logaritmo natural evaluado en la base. Esto recordemos que es 1 por definición, ¿cierto? Porque ellas dos son inversas. Por la derivada de lo que está dentro, o el exponente, que sería de i de x nomás. Nuevamente esto nos sirve, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente nos queda e elevado a i por di de x. Ya, entonces acá, como ya vimos, nos queda e elevado a i por di de x. Entonces, aquí ya podemos notar que tenemos aquí y acá la expresión de i de x, ¿cierto? Entonces vamos a tener que en algún momento juntarla a un ladito y factorizar por todo para dejarla sola, a un lado de la igualdad. Ya, entonces tenemos que continuar abajito, dejando todo lo que podemos. Entonces, todo lo aquí se repite porque ya lo calculamos. Entonces, esto es un producto, ahora que ya sabemos que es un producto entre todo eso, podemos sacar el paréntesis. Igual, lo de acá lo mismo, tenemos 1 más el producto entre estas dos cosas, más y por la derivada de x que sabemos que es 1, entonces por y nomás. Y bien. S y S los queremos dejar a un mismo lado de la igualdad para poder factorizar. ¿Ya? Entonces vamos a dejar estos dos a, no sé, donde sea, ¿cierto? A lo mismo. Vamos a dejarlo a la izquierda. Entonces, esta expresión, eso lo vamos a correr así, ¿ya? Y el 1 y el i, o sea, perdón, y el x, lo vamos a mandar así, ¿ya? Ojo con eso entonces. Ya, entonces, ¿qué nos va a quedar en la derecha? Gabriel, tienes el micrófono abierto. Ah, perdón. Gracias. Ya. Entonces, esta expresión quedó al mismo lugar. X por di de x los vamos a pasar hacia la izquierda, entonces va a pasar restando, ¿cierto? Entonces tenemos x por di de x. Igual, acá dejamos el 1, acá dejamos el i, y el primer término lo pasamos hacia allá, entonces pasa restando, ¿cierto? E elevado a i por coseno de x. Perfecto. Ahora, como lo que queremos era dejar eso, podemos factorizar por di de x como término común en el lado de la izquierda. Entonces nos va a quedar di de x como factor común de el resto, que sería seno de x por e a la i menos x, ¿cierto? Igual, y todo lo que estaba acá sigue igual. Entonces ahora el último paso sería pasar dividiendo, ¿cierto? Y ahí nos quedaría entonces di de x igual esta expresión, y está dividida esta expresión.
notamos que no podemos factorizar por nada, ¿cierto? No hay nada que hacer, por lo tanto, hemos hallado la derivada de y respecto de x, que es lo que uno busca. Ah, eso es. Esa es la expresión final, exactamente. Entonces ahí tenemos la derivada de y respecto de x, que es lo que uno busca. ¿Ya? Entonces siempre el proceso es el mismo. En algún momento aquí, por regla de la cadena, va a quedar esto, de y de x por aquí. Si nunca te queda ese término, es porque uno se equivocó, ¿ya? No es porque el ejercicio estaba arreglado. Si, o todo se cancela, o tiene que quedar de y de x, porque uno lo va a hallar despejándolo, no calculando la derivada en algún momento, ¿ya? Recordemos que la derivación implícita en particular eh, es lo que lleva a esto. Ya, y entonces decía un último, no sé cuándo estamos en el tiempo, no, igual, sí, más o menos, justo, para ver uno de derivación logarítmica. Ya. Entonces, la derivación logarítmica, recordemos que era aplicar logaritmo natural, o bien a ambos lados, o bien aplicar exponencial elevada al logaritmo natural de la función, para aprovechar las propiedades del logaritmo natural y luego derivar simplemente a ambos lados como derivación implícita. Entonces, consideremos f de x, la función x elevado a x elevado a x. Entonces, x está elevado a x elevado a x. Queremos entonces hallar, bueno, la derivada de f de x. Entonces aquí la pregunta nuevamente, ¿cómo, cómo se puede hacer? Entonces, recordemos nuevamente, la gracia de esta cosa, de la derivación logarítmica era, aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Vamos a escribir y aquí ya, en vez de f de x para que sea más sencillo. Aunque si dice f de x es lo mismo en realidad, ¿ya? Uno puede poner y acá. Recordemos que y igual a f de x. Entonces, tenemos que logaritmo, en este caso vamos a aplicar solo logaritmo, no logaritmo natural porque no hay ninguna exponencial por ahí. ¿Cuál era la gracia de eso? Sí, es que el logaritmo natural es más sencillo, la derivada, ¿cierto? Que 1 sobre x. Pero bueno, diferente a eso, aplicamos logaritmo a ambos lados, tenemos logaritmo de y igual a logaritmo de x elevado a x elevado a x. Entonces, este lado de acá, nos damos cuenta que la propiedad del logaritmo nos permite bajar el exponente. Entonces, esto es lo mismo que x por logaritmo de x elevado a x. Nuevamente, la propiedad del logaritmo nos permite bajar esta cosa. Entonces nos va a quedar x por x, que es x cuadrado por logaritmo de x. Entonces aquí tenemos una equivalencia. Así que tenemos que aplicar nuevamente derivando a ambos lados, ¿cierto? Derivación implícita. Entonces, derivando a ambos lados, de la igualdad, ¿qué es lo que tendríamos? La derivada del logaritmo de y, o la derivada del logaritmo de f, ¿cierto? Derivada respecto de x de la función, ¿cierto? Que sería el logaritmo de y, en este caso, igual a la derivada aplicada acá, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría la derivada aplicada acá? Regla del producto, ¿cierto? Tenemos el producto entre x cuadrado más por el logaritmo de x. Vamos a dejarlo expresado. Ya. Logaritmo de f de x. ¿Cuál era la derivada del logaritmo? Era 1 sobre x, en este caso 1 sobre y, por la derivada de y, ¿cierto? Regla de la cadena. Recordemos que y es una función que depende de x. Entonces, esto es
1 sobre y por la derivada interna, que es la derivada de y respecto de x. Igual. Y acá tenemos producto entre dos funciones que dependen de x, por lo tanto hay que aplicar la regla del producto. Si derivamos el primer término, x cuadrado, la derivada es 2x, por el segundo término sin derivar, por logaritmo de x, más, al revés, ¿cierto? X cuadrado por la derivada del logaritmo de x. Entonces recordemos que esto es 1 sobre x. Y podemos hacer algo acá. Bueno, simplificar, ¿no? Esto que tenemos x cuadrado sobre x se simplifica, entonces x con x nos queda x nomás. Y acá tenemos de y de x, que es lo que uno queremos hallar, ¿cierto? Y este uno lo va a reemplazar. ¿Ya? Y luego pasar multiplicando al otro lado, ¿cierto? Entonces, el i, como está dividiendo acá, va a pasar multiplicando, y este término lo vamos a dejar aquí mismo. De y de x igual. Entonces, este i pasó multiplicando para acá. Entonces, y factor de todo lo que estaba acá. Lo que estaba acá era entonces 2x, logaritmo de x, más x, ¿cierto? Ahora, y de y, recordemos que es una función, ¿cierto? Que es la función original. Entonces uno lo reemplaza. Entonces aquí tenemos x elevado a x por 2x logaritmo de x más x. Y esto es de y de x. Esa es nuestra expresión buscada. Bueno, aquí uno puede factorizar por x también, ¿cierto? Pero no le va a quedar, no le va a ayudar mucho, la verdad. Buenos días. Hola, Aníbal. Y con eso terminamos la clase. Muchas gracias, profe. Exactamente. Perdón, perdón. Gracias, profe. Con eso terminamos la Chao, clase. nos vemos la próxima semana. Me están echando, ¿eh? No, es que justo les pregunté a los cabros en WhatsApp que a qué hora era la clase, porque pensé que era más tarde, porque me habían dicho que era más tarde. Ah, que son mala Pero onda. Oh, tiene razón, Jorge, mira. Sí. Eh, tiene toda la razón, Jorge, porque era el logaritmo natural. Y de hecho lo mencioné y escribí logaritmo. Ya, vamos a hacer trampa y vamos a colocar en base E, que es lo mismo, ¿no? Para no tener que escribir todo como logaritmo natural, vamos a escribir en base E. En base E, ¿cierto? Entonces esto es equivalente a y de x igual a x elevado a x por x, no, perdón, 2x. 2x, logaritmo natural de x, más x. Ahí sí. Gracias, Jorge. Entonces, aquí vamos a poner, al mandar el PDF, ¿cierto? Para que se acuerden, observación, logaritmo en base E es igual logaritmo natural. Gracias, Jorge. Y ahora sí,